Hola, ¿qué tal, profesor? Buenas noches. Mi nombre es Carlos Daniel Bermejo Barrera y le voy a presentar mis cartulinas y mis apuntes. Bueno, esta cartulina empezamos que es la evolución del pensamiento económico, la cual estudia la evolución de las ideas y las teorías que se han desarrollado a lo largo de los años. Desde el nacimiento de la economía, comienza entre los siglos XVI y XVII, con el nacimiento del mercantilismo. Desde el siglo IV a.C. hasta la Edad Media se proliferarán los negocios y con esto surgirán los primeros debates referentes a la economía. Y bueno, esto viene por años, lo cual empieza con el mercantilismo, que es entre el siglo XVI y el siglo XVII, la fisiocracia, que viene del siglo XVIII, la economía clásica inglesa, que es de 1776, el marxismo, que es del siglo XIX al siglo XXI, el keynesianismo es del siglo XX al siglo XXI, la estructuralista y la neoestructuralista. En esta lámina hablamos sobre los pensadores escolásticos o renacentistas. El primero es Nicolás Oresme, y sus obras fueron Le Vivre du Politiques, de Marvels of Nature y Tratado sobre el origen, naturaleza, ley y alertación de las monedas. Sus aportes económicos fue que escribió el primer tratado monetario. Fue pionero en la economía política de la inflación, hizo un estudio sobre la moneda. Dice que el dinero es una mercancía, cantidad de metal precioso. Insistió en la intervención del Estado, que no pertenecía a la naturaleza del dinero. Rechazó la teoría escolástica del dinero y creó la palabra moneda. El siguiente es Tomás de Aquino, y sus obras son Summa Theologiae, Summa Contel Gentils, y sus aportes económicos principalmente fue el principal representante escolástico. Estudiaba lo moral y lo teológico, abordó puntos económicos desde la ética, dice y plantea que es justa o no la propiedad privada. Planteó que la primera interpretación cristiana de la actividad privada consiste en no valorar la riqueza y no se deben de preocupar en la existencia de los debates propios, entre otros. Después tenemos a Nicolás Maquiavelo, que nos dice que, bueno, sus obras principales fueron El Príncipe, Del arte a la guerra y Discursos sobre la primera década del Tito Livio. Sus aportes económicos fue que el método de analizar la realidad política tiene sistema empirista. Plasmó instrucciones para obtener poder y conservarlo. Su obra El Príncipe abarca la administración y la contabilidad. Y por último tenemos a Alberto Magno. Alberto Magno. Sus obras fueron Alquimia, Astronomía, Materia y Forma, Música, Ley Natural y Amistad. Sus aportes económicos fue que implantó el pensamiento occidental. Su marcha ayudó a Karl Marx y su contribución es introducir el trabajo y sus gastos en el marco aristotélico. Posteriormente tenemos los pensadores griegos y romanos y empezamos con Lucio Moderato. Estas son algunas de sus obras. Y pues sus aportes económicos fue que condena el monocultivo, recomienda la diversidad de la agricultura, ataca a los y abandona a los que abandonan el campo, entre otros. El siguiente es Platón. Estas son algunas de sus obras. Y bueno, sus aportes económicos fue que surge el mercado, surge la ciudad, surge el dinero, el cual es utilizado para intercambiar por bienes para satisfacer necesidades. Hay necesidades ilimitadas
conectadas y limitadas, y los bienes son distribuidos en el mercado. El siguiente es Jenofonte, y aquí están sus obras. Y sus aportes económicos fue el libro económico. Dice que la agricultura es la actividad productiva más importante. La agricultura es la madre de todas las artes. Definió el problema económico como el manejo de la propiedad. Analizó el valor de uso y el valor de cambio de los bienes. El siguiente es Aristóteles. Aquí tenemos sus obras. Y sus aportes económicos fue que en sus obras habla de la planificación del Estado en las finanzas públicas. Desarrolló el concepto de dinero como medida y signo de valor. Fue el dinero metálico, el primer economista analítico, defendió la propiedad privada, concibe la economía como el uso de los bienes para la buena vida, le puso nombre a la actividad de creación o comercio de bienes como crematística y entre otros. Y para finalizar, tenemos entre estos pensadores a Sócrates. Estas son sus obras. Y dice que la economía, bueno, sus aportes económicos, dice que la economía es la administración de la casa de la riqueza. Reconoce los objetos de dos formas, valor de uso y valor de cambio. Y la agricultura es considerada la actividad económica más importante. Para finalizar tenemos esta lámina, la cual pues nos habla de diversos temas en realidad. Y pues quiero empezar hablando de la primera, que es la dialéctica, la cual es la intervención de dos elementos opuestos que generan evolución y crecimiento. Esta es una técnica que ayuda a diferenciar y decidir sobre cualquier situación, y se ubica en la historia en el siglo XVII al siglo XVIII a.C. El siguiente es el racionalismo, el cual sostiene la razón y el pensamiento como fuente de todo conocimiento humano. Fue desarrollado durante los siglos XVII y XVIII, y su autor más destacado fue René Descartes. Posteriormente tenemos el positivismo. Es una teoría filosófica que considera que el único medio de conocimiento es la experiencia comprobada o verificada a través de los sentidos, que puede ser respaldada por el método científico. El liberalismo es una filosofía política, moral y económica que defiende la libertad individual, la limitación del poder y del Estado. Posteriormente tenemos el empirismo, el cual afirma cualquier tipo de conocimiento que procede únicamente de la experiencia, y surge en la Edad Moderna como fruto de una tendencia filosófica desarrollada en el Reino Unido. El idealismo son teorías que afirman que la idea es el fundamento del ser y del verdadero conocimiento. Afirma que el sujeto es el punto de partida de todo conocimiento posible sobre el mundo. La teoría económica es el conjunto de hipótesis que tratan de modelizar y explicar los diferentes aspectos de la realidad económica, la cual es englobada en la microeconomía y la macroeconomía. Y pues bueno, así se divide entre la macroeconomía, la cual trata de dar la respuesta a situaciones de magnitud global, y la microeconomía pues es a niveles más bajos. Y por acá tenemos pues el mercantilismo inicial, la cual es el corriente más popular entre los siglos XV y los siglos XVI. Asegura que el atesoramiento primero da metales preciosos y luego mercancías, y no traer utilidades ni plusvalía. El mercantilismo desarrollado pues nos asegura que la riqueza proviene de mejorar la balanza comercial, y algunas características son que hubo la intervención del Estado en la economía. La política económica debía apoyar las actividades destinadas a acrecentar la riqueza. Y pues tenemos la teoría clásica, la cual es una corriente del pensamiento que se busca optimizar la eficiencia de una organización mediante la estructura y procesar al igual con funciones que deben ser implementadas para alcanzar los resultados. Y pues bueno, fue impulsada por Henri Fayol en Francia en 1910.
y expuso la teoría de su libro Administración Industrial en general. Y por último tenemos por este lado los estadios del pensamiento de Kant. Y bueno, Kant buscaba enseñar por medio de la ciencia a través de una metodología que debía ser comprobada. La primera etapa fue el preguntarse quién creó el universo. Y bueno, hizo el mágico o teológico, que hay diferentes opiniones según sus creencias. El fenomenológico es el conocimiento adquirido por la experiencia. Y el método científico tiene varias etapas, debe de hacer una conclusión cierta. Y pues bueno, esto sería todo por la parte de las láminas. En un momento les estaré enseñando los apuntes. Empezamos estos apuntes con lo que es la dialéctica. Y bueno, la dialéctica es una técnica argumentativa por la que se busca la verdad a través de la manifestación de las contradicciones en los argumentos expuestos por el adversario. Etimológicamente la palabra proviene del griego dialécticos y se traduce como conversación, por conversación. Aquí tenemos tres ejemplos que son la tesis, que son todos los aves vuelan, la antítesis, que existe que no pueden volar, aves que no pueden volar, y pues la síntesis, que será la mayoría de las aves pueden volar, pero hay excepciones, como por decir los pingüinos, las gallinas, ya que ellas no pueden. Posteriormente tenemos este esquema, que es un esquema del curso, la cual nos habla sobre el marco teórico, el materialismo histórico y la teoría económica. Aquí se aprecian sus características. Aquí tenemos lo que es el estructuralismo, y pues se divide en dos: las relaciones sociales personales, que las cuales son aquellas relaciones humanas relacionadas con el consumo de bienes y servicios, y las relaciones sociales productivas, que estas son derivadas de los deseos humanos y son aquellas acciones realizadas para la creación del valor. Continuamos aquí con esta investigación que se hizo, la cual tenemos que investigar la teoría del valor, que bueno, la teoría del valor es un postulado académico que intenta explicar cómo se determina el valor de un bien o servicio. La teoría del productor, la cual es aquel que produce algo y es la organización de trabajo. Y la teoría del consumidor, la cual es una economía, es un consumidor o una persona o organización que demanda bienes o servicios. Por este lado tenemos el modo de producción esclavista, el cual es la fuerza de trabajo, y este está sometido a la esclavitud, es decir, que no es propiedad de los trabajadores, que por tanto no tiene que ser retribuidos. Y tenemos las etapas del esclavismo. Y el esclavismo se consolidó como el sistema económico predominante en varios imperios de la Edad Antigua, que es 5000 a.C. al 500 después de Cristo. Destacándose el imperio egipcio, babilónico, asirio, griego y romano. Aquí tenemos la definición de la demanda según distintos autores, y pues la primera es Laura Fisher, la cual dice que la demanda se refiere a las cantidades de un producto que los consumidores están dispuestos a comprar a los posibles precios del mercado. Una segunda definición podría ser que la demanda puede ser definida como la cantidad de bienes y servicios que son adquiridos por consumidores a diferentes precios a una unidad de tiempo específica, que sí son un parámetro temporal, y no podemos decir de una cantidad de demanda crece o decrece. Y pues bueno, para finalizar tenemos la definición 3, la cual es la demanda es la suma de todos los
demandas individuales de un determinado bien o servicio. Posteriormente tenemos un cuestionario y bueno, algunas de las preguntas, por decir la primera sería, ¿qué dice el objetivo feudal? El adjetivo feudal. Y bueno, pues expresa que nuestro objeto será la teoría de un modo de producción específico, lo cual puede parecer más banal de lo que en realidad es. Otra pregunta sería, ¿qué otro significado puede darse al modo de producción feudal en la Europa preindustrial? Y pues bueno, según Bloch, significa que la posibilidad de analizar las génesis de la estructura mientras que no sea comprendida como estructura formada. Otra pregunta puede ser, ¿qué son los instrumentos inanimados? Y bueno, construidos generalmente de madera, están caracterizados por la incorporación de piezas metálicas y puede ser el carro y además la guadaña, la hoz, el hacha y entre otras. Y pues por este lado continuamos con el cuestionario. Leeré una pregunta, pues bueno, puede ser mencionar los elementos de la producción artesanal y bueno, el objeto de trabajo de la producción artesanal son las materias primas desligadas del suelo. El fácil alcance y la favorable distribución de las reservas minerales. Y bueno, aquí está el cuestionario. Aquí tenemos los elementos superestructurales del modo de producción feudal. Y pues aquí están sus características. Aquí hablamos un poco de, como lo dije, de la superestructura de cuando fue el modo de producción feudal. Aquí tenemos la biografía de Nicolás Oresme, el cual vive de 1325 a 1382. Y pues bueno, fue un filósofo, matemático y teólogo. Nació en Oresme, París. Estudió y enseñó en París desde 1377 y fue un obispo. Al igual que fue un canónico, fue representante de la escuela llamada los Físicas de París. Y bueno, por este lado tenemos un cuestionario, el cual fue acerca de la inflación. Y pues aquí, como lo podemos notar, estas son algunas preguntas de este tema, que es la inflación. Por este lado tenemos este esquema, el cual inicia con los antiguos pensadores griegos y romanos, los pensadores escolásticos, el mercantilismo en el siglo XVI al siglo XVIII, los fisiócratas y pues bueno, de aquí se despliega la teoría clásica. Y pues bueno, profesor, eso sería todo de mi parte. Muchas gracias por su atención y hasta luego.